inteligencia artificial para tomar notas. Ah, Asistente ok, automático. ok. Pero dice que vemos 7 en el chat. Vamos a ver quiénes están. Ajá. Ok, pero no sé si Yerlin habrá logrado entrar. Ah, ok, este es el asistente de John. Debe ser que John a lo mejor no puede. Pero usted está grabando la clase, ¿no, profe? Sí, cuando comience la clase la voy a grabar. Okay. ¿John quién es? ¿John Cinero? John ¿Ah? Cisnero. Sí, John, el que se viste blanco y negro. Ah, John Cinero, ok. John Cisnero, que anda siempre con un... Ok, falta Yerlin, falta Shakira que no ha entrado. Ya les voy a escribir a ver qué pasó. Bueno, ya. Admitir invitado. Ok, ya la admití. Aquí está Yerlin, pero Yerlin como siempre tiene la cámara mala, entonces no, aquí está Yerlin. Conozcan a Yerlin, muchachos. Oye, sean caballeros, denle los buenos días. No dije, Yerlin. Hola, buenos días a todos. Buen día. Bueno, Buenos días. Buenos días. Yerlin le baja el feo bastante a este chat. negro. Le puso filtro al chat, le puso filtro. Mire, estoy trabajando desde el teléfono porque la máquina no aceptaba, no sé, ahí estoy reiniciando eso. Bueno, tranquila, no te preocupes, que también a lo mejor el culpable soy yo. Mira, aquí está Shakira. Shakira Chiti. Por aquí estoy. Hola, buenos días. Buenos Bienvenida, días, Shakira. profesor. Saluden, ¿Cómo estás? niños, saluden. Gracias. Pero abre la cámara, Shakira, para que los muchachos te vean. Hola, chicos. Hola, amiga. Después, mire, profe, le prometo que la próxima clase, ahorita estoy, bueno, pues. No fuiste, Mis peores fachas. no fuiste a la peluquería, seguro. Exactamente. Bueno, ok, está bien. Bueno, vamos Como buena a... venezolana. Sí. Como buena venezolana. Es que las venezolanas siempre están Primero bien, muerta que mal arreglada. bien mal arregladas. Primero están bellas y Exactamente. esa es una prioridad. La prioridad sobre el conocimiento. Bueno, voy a poner a grabar y comenzamos. Bueno, buenos días. Comenzando nuestra sesión de hoy, voy a tratar 2 puntos que tienen que ver con teoría de la historia. Pero bueno, como ustedes ya me conocen, saben que estos puntos de teoría de la historia son muy importantes para que se entienda, para que se comprenda los conceptos y después los hechos y la historia económica del mundo occidental. Un problema es el problema de la causa, ¿verdad? Porque déjenme, bueno, profesor, pero problema de la causa. Nosotros por formación aristotélica, aunque ustedes nunca se hayan leído un libro de Aristóteles o no lo conozcan, el problema de la causa en el mundo occidental, en su versión más popular o más divulgada, es la noción de causa de Aristóteles, o sea, causa-efecto. Es decir, todo tiene una causa, ¿verdad? Y toda causa produce un efecto.
Bueno, eso no necesariamente es así, porque hay efectos que preceden a su causa. Es decir, que hay efectos que se producen primero y después la causa. Yo sé que esto es contrafáctico, no es contraintuitivo, pero lo vamos a entender a lo largo del seminario. O bueno, intentemos explicar. Muchas veces nosotros en los relatos históricos son relatos lineales. Son relatos lineales donde se produce el hecho A, luego el B, luego el C, luego el D. Pero como ya les hablé que este seminario es Trayectorias del Capitalismo, y es Trayectorias del Capitalismo precisamente por el hecho de que el movimiento de la historia no es lineal, ¿verdad? Porque hay acontecimientos, cuando un acontecimiento se establece, por ejemplo, la Revolución Francesa, es porque ha dejado atrás otros acontecimientos o porque hay una serie de cursos que fueron dejados de lado, que fueron desechados, fueron derrotados y se impone un determinado curso. Y ese efecto, cuando uno lo lee desde el momento mismo en que es establecida la Revolución Francesa, la teoría de la causa hace que nosotros busquemos la causa de la Revolución Francesa. Eso es una explicación clásica. Entonces, la gente comienza a explicar la Revolución Francesa, las rebeliones por el aumento del precio del trigo, las rebeliones de las mujeres contra el hambre, el descontento en la Francia en la última mitad del siglo XVIII. Uno comienza a dar esa explicación en términos de la causa que anteceden a la Revolución Francesa. Pero de hecho lo que ocurre es que el efecto que es la Revolución Francesa es lo que genera todo lo que suponemos que son las causas anteriores, las causas que la causan. Y eso es muy importante porque, bueno, si yo apelo a lo que es la tradición histórica, pues le estoy dando más de lo mismo, más de lo que ustedes están acostumbrados a oír, y como ya les dije, mi intención no es que ustedes son más cultos, no es darle información cultural que pueden conseguir en YouTube o la inteligencia artificial, sino que ustedes adquieran profundidad en el análisis táctico y estratégico con un conocimiento que sea más profundo, que los lleve a ustedes a interrogarse de mejor manera y de manera más científica sobre los eventos históricos. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que ustedes ven en su desenvolver diario, estratégico, en el mundo en que viven, y esa capacidad y esa profundidad es lo que les va a permitir desempeñarse mejor, ser mejores analistas, manejar mejor sus negocios, ¿verdad? Gestionar mejor sus negocios y si son asesores, les puede ayudar mucho más a prestarle mejores servicios a aquellos que son sus asesores, a aquellos a quienes les pagan a ustedes por darle asesoría. Es decir, un problema de que ustedes sean más profundos, más densos en sus análisis y que aprendan a desempeñarse mejor profesionalmente, porque para eso están en un doctorado, no para ser más cultos. Por supuesto que van a ser más cultos. Y la cultura es muy importante, porque incluso es la base desde la que yo puedo hablar. Pero bueno, no se trata solo de eso. Entonces el tema de la causa, ustedes miren, bueno, pero entonces siempre hay que ver que hay una razón metafísica que produce la causa. Por ejemplo, como ya hablamos de Aristóteles, un problema clásico de la causa es el problema de qué fue primero, si la gallina o el huevo. ¿Qué fue primero? Yo les pregunto, ¿qué fue primero? ¿Qué se les ocurre a ustedes que fue primero? La gallina o el huevo. ¿Qué causa a qué primero?
¿El huevo causa la gallina o la gallina causa el huevo? ¿Qué es lo primero? Ahí hay un problema de causalidad inversa, dependiendo del punto de vista que uno lo vea, porque si uno dice, bueno, del huevo surgió la gallina, pero también la gallina pone huevo, entonces las dos cosas, las dos premisas pueden ser ciertas. No, pero Ahí hay un punto, Abraham. ok, ¿qué fue primero, el huevo de gallina o la gallina? Y según la evolución, fue primero el huevo de la gallina, que vino de el cruce o la evolución de otra especie diferente a la gallina, que produjo un huevo que posteriormente se convirtió en gallina. Ok. Profesor, Yerlin. ¿no tiene algo que ver la naturaleza del efecto? Bueno, ok. Osvaldo dio con algo muy importante, que es la circularidad entre causa y efecto, ¿verdad? Un poco lo que Osvaldo nos trata de decir. Pero fíjense ustedes, y aquí es el punto, porque por eso es que el punto de la causa es importante. La causa no se establece de manera natural, ¿verdad? Si bien la causa-efecto tiene una condición circular, la causa no se establece por una de manera natural, por una especulación, por un yo pienso. La causa se establece a partir de una determinada concepción teórica. Es la concepción teórica que ustedes tengan, que yo no lo sé, lo que le va a decir qué causa qué. ¿Qué causa qué? Si ustedes son keynesianos, la causa de los fenómenos económicos se las dará la teoría keynesiana, ¿verdad? Si son partidarios de la escuela de la elección racional, la causa se las dará la teoría de la elección racional. Un fenómeno económico será producido por lo que establezca la teoría de la elección racional. Asimismo, si son partidarios de la escuela austriaca, la causa se las dará la teoría. Entonces, acuérdense de la primera clase que yo les di, no hay nada natural. Como no hay nada natural, el problema de la causa la proporciona la teoría que ustedes tengan, ¿verdad? Y si ustedes generan una causa, también, aunque ustedes no tengan aunque ustedes crean no tener una teoría, nosotros tenemos una teoría, aunque esa teoría te la dé la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, en Venezuela, los economistas que están muy contaminados con el marxismo, ¿verdad? Sus causas se derivan mucho de ese marxismo, que aunque ellos no hayan leído un libro de Marx, la Escuela de Economía de la UCB, que fue una escuela muy marxista, o que decían ellos que era muy marxista, porque ninguna se leyeron un libro de Marx, la cultura los lleva a eso. Entonces, esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer introspección, ¿verdad? Interrogarse ustedes mismos a la hora de averiguar la causa de algo, ¿verdad? Y se dan con una causa, someter a crítica su propia concepción de causa, para no hacer o repetir más de lo mismo. No importa que repitan, a veces repetir no es malo, a veces es necesario repetir, ¿verdad? Pero uno tiene que saber exactamente qué es lo que está determinando que yo le asigne a un determinado acontecimiento histórico del pasado o del presente. Usted mira, bueno, pero si es presente no es acontecimiento histórico, no, el presente ya pasó. Ya lo que dije en los últimos 5 minutos o en el último segundo se convirtió en historia. Entonces,
Y eso es, por supuesto, eso vale mucho más cuando nos alejamos en el tiempo hacia el pasado. Entonces, la causa no se establece de manera natural, sino se establece de acuerdo a una determinada teoría. Ahora bien, respecto de la pregunta, para no dejarlos intrigados entre qué fue primero, si la gallina o el huevo, eso fue resuelto por Aristóteles hace 2500 años, independientemente de que aún la gente se siga interrogando y siga pensando que ese es un gran enigma. No, no es un gran enigma, eso lo resolvió Aristóteles hace 2500 años con la teoría, lo que llamó Aristóteles la teoría ilemórfica. Es decir, dentro de la teoría ilemórfica, forma-materia, hay la relación entre potencia y acto. En la semilla de mango, por ejemplo, se les explico de la siguiente manera: en una semilla de mango es potencia. ¿Qué es en potencia una semilla de mango? Breve. ¿En qué se va a convertir potencia? Una mata de mango. Exactamente. Una semilla de mango en potencia es una mata de mango, ¿verdad? Eso es potencia. ¿Qué es acto? La mata de mango, ¿verdad? La mata de mango. Entonces, acto, potencia. Nosotros cuando somos niños, somos en potencia un humano mayor, un humano maduro, un humano racional, ¿verdad? Niño, potencia, adulto, acto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? De acuerdo con lo que acabo de decir, queda claro qué es lo primero. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? El huevo, obviamente. El huevo, No. la gallina. Claro, la gallina, porque la gallina es acto. El huevo es potencia. El huevo es en potencia una gallina, que es acto. Como el acto siempre es perfecto, o el acto es más perfecto que la potencia, ¿verdad? Lo que es primero es lo perfecto, que es la gallina, ¿verdad? Entonces, en la ontología aristotélica, ¿verdad? O en la metafísica aristotélica, la pregunta entre qué fue primero, si la gallina o el huevo, es la gallina, porque la gallina es acto. Acto siempre es perfecto y el acto siempre va a preceder a la potencia, ¿verdad? Esta breve lección de ontología o de metafísica aristotélica vale para muchas cosas del mundo actual. Pero para el mundo actual, la causa, o lo que ustedes creen que es la causa, está determinada por una teoría. Entonces, les toca a ustedes ver cuál es la teoría que tienen en la cabeza o cuáles son aquellos prejuicios que tienen en la cabeza para examinar críticamente qué es lo que ustedes consideran, qué es lo que los lleva a considerar algo como causa y otra cosa como efecto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hay efectos que preceden a su propia causa, no se da la relación causa-efecto, sino se da la relación en la cual un efecto establece sus propias causas. Y esto es muy, muy importante. Esto es muy, muy importante. Que nos lleva a otro tema de filosofía de la historia, que es el tiempo. Como el tiempo no es lineal, ¿verdad? Es decir, yo no sé si ustedes entienden qué es lineal. O sea, la linealidad del tiempo es la linealidad de los números naturales o de los números racionales, que van de infinito a infinito en una sucesión de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Pero es una sola línea, ¿verdad? El tiempo no es lineal. Vuelvo a Aristóteles, lo dijo de una manera hermosa: el tiempo no es más que el número del movimiento, ¿verdad? Porque el tiempo solo lo podemos percibir a través del cambio, ¿verdad? Del cambio. Si ustedes están, bueno, imagínense ustedes, les pongo un ejemplo vívido que la mayoría de ustedes vivieron, la pandemia.
En la pandemia, muchos de nosotros fuimos obligados a estar en casa, incluso sin trabajar. Cuando usted está metido en su casa sin hacer nada, se pierde efectivamente la noción de tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál es la noción de tiempo? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. O sea que hay una sucesión de días que marcan un calendario, una agenda, cosas que hacer. Eso, cuando uno pierde eso, pierde la noción de tiempo. No saben qué día está, ¿verdad? No saben qué día está. Entonces, el tiempo no es lineal porque el tiempo está marcado por los acontecimientos, por la irregularidad del cambio, ¿verdad? Y como si volvemos al tema de la causa, los cambios están causados, ¿verdad? O los cambios son efectos que producen causas, entonces estamos en un concepto de tiempo, ¿verdad? Absolutamente complejo y absolutamente diferente a la forma como ustedes lo han manejado anteriormente. No sé si hay alguna duda. Yo, por supuesto, tengo una pregunta retórica. Sé que hay dudas y que probablemente ninguno entendió. Pero bueno, cuando esta clase la oigan 10 veces, pues por supuesto la número 11 más o menos volverán a entender y harán algunas lecturas que les permita entender esto, porque además eso tiene que ver con el término de la cuántica y la relatividad tal como se maneja hoy en día. Entonces, y esto es muy importante para la comprensión de la historia, ¿verdad? Pero también es muy, muy importante para comprender lo que uno hace, el trabajo, ¿verdad? Porque hoy es decir, ¿por qué yo hago esto con ustedes? Porque el trabajo de ustedes es un trabajo de tomar decisiones, ¿verdad? Ustedes no hacen trabajo manual. Ustedes les toca resolver problemas, tomar decisiones, averiguar dónde hay nudos problemáticos, ¿verdad? Averiguar dónde y cuáles son los cursos futuros de las cosas que ustedes hacen, ¿verdad? Y muchos de ustedes, y averiguar esto, y en tener estas cosas presentes, reside exactamente dónde está el éxito de ustedes. Ya sea en su trabajo, ya sea porque son empresarios. O sea, que yo no estoy hablando porque me interesen los problemas teóricos que me interesan a mí, pero yo no quiero, digamos, que ustedes se interesen por los problemas teóricos que yo manejo, sino que ustedes entiendan que esos problemas existen y que esos problemas hoy por hoy determinan exactamente el curso de personas, de doctores, de quienes van a ser doctores en economía y que tienen que tomar decisiones. Y toda decisión, y eso lo aprendieron hace muchos años, lo que se llaman los árboles de decisión. Y cuando la gente ve un árbol de decisión, sabe que hay cursos diferentes, que hay trayectos diferentes, que cada efecto y cada causa genera multitud de efectos y multitud de causas. Y si ustedes esto lo pueden entender y lo internalizan, ustedes van a ser mejores gerentes, van a ser mejores empresarios y mejores take decision, o sea, taker decision, tomadores de decisión. Y eso es lo que yo quiero, porque aquí de nuevo no se trata de la cultura, se trata de cómo se forman mejores profesionales, se forman mejores personas capaces de echar para adelante este país. Y si esas personas lo saben hacer y además tienen cultura, son cultos, son personas que pueden leer libros de mejor calidad y de mejor contenido intelectual, pues mejor todavía. Entonces, estos temas son temas muy importantes. Ahora, entrando al tema que nos compete, que son las trayectorias del capitalismo,
que yo pongo en el texto que pasé a la facultad, al doctorado, que no sé si el escrito lo tiene, si no lo tienen, pídenselo al doctor Ibrahim, a Luigi Ibrahim, nuestro buen amigo Luigi Ibrahim, para que tengan el texto del seminario. Ojo, texto que tienen que tener, porque hay muchas universidades extranjeras que cuando uno quiere calificar para cualquier cosa, trabajo, etcétera, le exigen lo que se llaman los programas de los seminarios, ¿verdad? Reténganlo, imprímanlo y hagan un archivo, hagan una carpeta con esos materiales, porque les puede servir en el futuro. ¿Entienden? Entonces, párenle a esto, a este trámite burocrático que es importante. Ahora, fíjense ustedes, en el seminario la idea era venir de la revolución industrial hasta el mundo actual, hasta el presente. Ojalá nos dé tiempo de hacer esto. Pero volvemos entonces al punto, ¿dónde comienza este tema? En la mayoría de lo que a nosotros nos dan en las escuelas de economía es que el capitalismo comienza en el siglo XVIII, ¿verdad? A finales del siglo XVIII, y que es Inglaterra la que inicia el capitalismo. Cosa que no es una mentira, no es incierto, pero no es toda la verdad, ¿verdad? El capitalismo como tal, lo que yo llamo las economías de mercado, yo prefiero hablar de economías de mercado que de capitalismo, pero bueno, voy a usar el término de manera sinónimo, o sea, voy a usar a veces un término u otro, pero sabemos que cuando yo me refiero a capitalismo me refiero a economías de mercado, porque es la economía de mercado lo que mejor define la sociedad contemporánea, porque es la economía de mercado la que incluye el mayor número de elementos. Es decir, el tema social, el tema político, el tema de las múltiples determinaciones que hacen que nuestra sociedad funcione bien, mal, regular, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y que además me permite evaluar el estado de las sociedades, porque la sociedad norteamericana es diferente de la China, aunque todo el mundo dice que ambas sociedades son capitalistas o ambas son, es decir, el capitalismo es un la sociedad china es un capitalismo. Lo que yo no estoy seguro es de que sea una sociedad de mercado, ¿verdad? Si yo me refiero al término sociedad de mercado, sabré distinguir mejor entre la sociedad china, la sociedad norteamericana o la sociedad india, la sociedad china y la sociedad americana o la sociedad venezolana, ¿verdad? La sociedad china no es, en mi opinión, o es una sociedad de mercado muy deficiente, también lo es la sociedad hindú, ¿verdad? Mientras que la sociedad norteamericana es una sociedad más de mercado. Ojo, no hay sociedades perfectas. Yo no estoy diciendo que la sociedad norteamericana sea perfecta, ¿verdad? Pero es más perfecta, mientras una sociedad de mercado es más una sociedad de mercado, será más perfecta que la que no lo es, y habrá gradaciones, ¿verdad? Habrá sociedades en que el mercado funcione muy deficiente, menos deficiente, regular, hasta llegar a un cierto, pero nunca habrá una sociedad que funcione de manera perfecta. Entonces, ¿dónde comienza a desarrollarse el capitalismo? A partir, o sea, hay una cierta continuidad en las sociedades del norte de Italia, de la península itálica, cuando no era Italia. Italia como nación es un producto del siglo XX, pero la península itálica, bueno, está ahí desde hace miles de años. En las sociedades del norte de la península itálica hay una cierta continuidad en
el tema comercial, sobre todo Venecia, que es una talasocracia muy eficiente, ya yo les hablé del término talasocracia, en donde se logró desarrollar un gran comercio, generar un mercado en el Mediterráneo occidental y hacia el Mediterráneo oriental, comerciaba con el Imperio Bizantino, luego con el Imperio Otomano, y se lograron crear allí no solamente una relación de producción de mercancías, sino también de producción de actividad financiera, ¿verdad? Comercial, financiera, industrial, que permitió a esa talasocracia convertirse en un primer intento al capitalismo, ¿verdad? A esas sociedades del siglo XIV, XV y XVI, a la que se unieron ciudades como Florencia, Milán, Ferrara, etc., fueron un primer intento de desarrollo de economías de mercado. Intentos fallidos. ¿Por qué fallidos? Porque fracasaron, porque fueron sociedades, ciudades, porque eran ciudades-estados, porque eran pequeños territorios, que no lograron, digamos, implantar de manera histórica esa sociedad de mercado que nosotros conocemos como capitalismo. Y luego tenemos las sociedades como aquí se incorpora otro participante, Edgar Tovar. No sé si conocen a Edgar. Sí, profesor, disculpe, él me contactó ayer y como no lo vi, le pasé el link de la clase, pues. No, yo también se lo pasé. Ah, ok. Disculpe. Pero gracias. O sea, siempre se agradece cualquier atención. Entonces, ese primer intento de capitalismo, digamos que tiene como eje el Mediterráneo occidental, o el Mediterráneo, pongámoslo de esa manera, es un primer intento de que arranque las sociedades de mercado, que luego vamos a tener otros intentos en los Países Bajos, ¿verdad? Primero en Amberes, se establece la bolsa de Amberes, donde también hay actividad comercial, hay actividad industrial. O sea, cuando hablo de actividad industrial me estoy expresando mal, donde hay actividad de producción de mercancías, ¿verdad? De producción de mercancías. Hay manufactura, que es la primera forma, la primera forma de producción de mercancías es la forma manufacturera, ¿verdad? ¿Qué es una manufactura? Es cuando se concentra en un lugar a una mano de obra con ciertas herramientas para producir en masa para el mercado mercancías. No veo a Edgar, no sé si entró, si terminó por entrar. Bueno, dice que hay 11 personas conectadas. Aquí estoy, profesor, con unos Ahí pequeños está. inconvenientes técnicos, pero aquí me encuentro. Ah, ok, ahí está Edgar. Saluden, muchachos. Denle la bienvenida a Edgar. Hola, Edgar. Buenos días. Bienvenido al equipo. Buen día. Un Edgar. placer, muchas gracias. Bueno, entonces, después se va a mudar ese intento, va a renacer en los Países Bajos, pero fíjense ustedes, el leitmotiv de la actividad manufacturera, de comercio, de finanzas, de las repúblicas norte italianas, o sea, la península del norte de la península itálica, va a ser el comercio, pero como es el Mediterráneo, como todavía está centrada en el Mediterráneo, esa actividad va a estar un poco llevada a la vieja manera de hacer comercio. O sea, se comerciaba vino, se comerciaban productos, digamos, productos tradicionales. Cuando nos mudamos del norte de Italia, de la experiencia del norte de Italia, a la experiencia de
del norte europeo, o sea, a la esquina noroccidental del continente europeo, que son los Países Bajos, allí la actividad manufacturera, industrial, comercial y financiera, que por supuesto tiene como antecedente estas repúblicas italianas, ¿verdad? Porque hay comunicación, porque estas repúblicas italianas también comercian con Europa, ¿verdad? Así como comercian con Bizancio y comercian con el Imperio Otomano, ya saben que se tienen que quitar de la cabeza el hecho de que la comunicación internacional comenzó con el WhatsApp y con Internet. Eso no es verdad. O sea, el mundo se comunica y se transfiere conocimiento. Hay redes de conocimiento, redes de actividad, redes de hacer práctico desde que el mundo es mundo. ¿Ok? O sea, no es que los señores de Amberes, o sea, los comerciantes de Amberes, aprendieron de nuevo desde cero, ¿no? Ex nihilo, desde la nada, sino que aprenden o van tomando las experiencias que se transmiten a partir de esos intercambios comerciales que se van dando. Pero ya el eje de Amberes no es el Mediterráneo, o como luego va a ser Ámsterdam, sino va a ser el Atlántico. Cambia el eje geográfico. Ya debieron haber leído, porque algunos de ustedes debió sufrir insomnio, nada más que de escucharme, el libro de Fernán Brodel, El Mediterráneo en la época de Felipe II, cómo se cambia desde el eje geoestratégico del Mediterráneo al Atlántico. ¿Y cuál es la actividad que mueve ese comercio? Las especies. Porque las especies eran como, o sea, comerciar con especies, traerse especies de las islas de las especies en Malasia, ¿verdad? La pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor, etcétera, etcétera, era como traer oro. Eso era oro. O sea, el valor de eso era absolutamente fantabuloso, ¿verdad? Fantabuloso. Ni siquiera las criptomonedas actuales o los treasuries actuales se corresponde con el enorme valor. Ni siquiera el oro tenía el valor que tenían las especies. Y entonces en Amberes y después en Ámsterdam se va a crear la Compañía de las Indias Orientales. Y la bolsa, fíjense, la bolsa de Amberes lo que lleva es que una cantidad de gente, de ciudadanos, no necesariamente empresarios, sino una cantidad de gente se junta, pone su platica para pagar los barcos que van a atravesar el Mediterráneo, el Atlántico, para ir a las islas de las especies a buscar esas especies, a hacerse rico, cosa que ocurrió efectivamente, porque los viajes eran muy productivos. Ahora, ¿por qué se pudo hacer eso? Bueno, porque con la toma, porque el Imperio Otomano bloquea, ¿verdad? Cuando los turcos toman Bizancio, toman Constantinopla en el 1400 y algo, le bloquean a los occidentales, le bloquean a los europeos la ruta hacia las especies. Eso obliga a los europeos a buscar una ruta diferente a las tradicionales para traer especies, porque no es que los occidentales descubrieron la pimienta, la nuez moscada en ese siglo, sino que se conocía desde hace muchos siglos, solo que esas rutas donde se buscaban esos productos queda bloqueada por los turcos otomanos y se ve la necesidad de buscar otra ruta. ¿Y dónde se buscó esa ruta? En el Atlántico. Y eso lleva a la conquista del Atlántico y cambia desde ese momento, desde el siglo XV-XVI, cambia el eje geoestratégico del mundo y del comercio y de las relaciones comerciales o de las relaciones internacionales. Y volvemos
volvemos aquí, voy a tocar aquí un punto interesantísimo, porque en la cultura tradicional, la que más o menos ustedes deben conocer, es que Inglaterra es la que produce ese movimiento del Atlántico y de la producción del capitalismo. Eso es verdad, de nuevo, eso es verdad. No es que no es incierto, yo mismo lo voy a decir después, pero es que hay un previo que es muy importante. Porque para que Inglaterra hiciera lo que hizo, se tiene que producir algo que es precisamente el establecimiento del Atlántico como ruta de comercio. Y esa revolución no se realiza en Inglaterra, se realiza en España, porque como ustedes saben, y son americanos, están de este lado del charco, ustedes saben que quien descubre América es el Imperio Español, ¿verdad? Después de la reconquista de España, sobre todo la reina Isabel la Católica, ¿verdad?, va a promover los viajes de un genovés que se llama Cristóforo Colombo, mejor conocido por Cristóbal Colón, que es el que va a descubrir América y es el que va a abrir la ruta del Atlántico. Y cuando se hace esto, no se trata solo de que la calavera, la calavera, la embarcación, no se trata solo del barco, se trata incluso de un movimiento que tiene al menos otro siglo, otro medio siglo, un siglo antes de que eso se produzca, que lo establecen los portugueses, cuando Enrique, el príncipe portugués, Enrique el Navegante, renuncia a la corona portuguesa y establece un centro científico en Ceuta, y comienza una revolución científica extraordinaria, que es lo que permite que se navegue, porque se producen una cantidad de instrumentos que permiten que la navegación interoceánica o la navegación oceánica sea segura, ¿verdad? Sea segura. Entonces se produce una revolución absolutamente extraordinaria que se produce en España y Portugal. Una revolución científica, pero además con una cantidad de cosas que yo no se los voy a relatar porque no me da tiempo de hacerlo. Pero es una revolución científica que son instrumentos de navegación, pero además de máquinas, de una cantidad de cosas, de mejoramiento de los navíos, de las naos, ¿verdad?, en que viajan y que empata con esa revolución científica en donde participa, digamos, ese tema de que la Tierra es redonda. Yo sé que hay mucha gente, espero que aquí no, que son terraplanistas, que creen todavía que la Tierra es plana. Yo creo que Jaime es terraplanista. Uh-huh. Bueno, que creen todavía la Tierra es plana, pero con Galileo, ¿verdad?, y otros muchos, Copérnico, Galileo, etcétera, se va estableciendo que la Tierra es redonda. Cosa que tampoco, como yo les dije, nada, eso de que apareció alguien y dijo, se sacó de la nada que un concepto, eso no existe. O sea, que la Tierra era redonda ya la manejaban los griegos, ¿no? No es algo que surge en el Renacimiento, ¿verdad? Ya los griegos, ¿verdad?, habían postulado la redondez de la Tierra, incluso habían calculado, pero con un error de metros, el diámetro de la Tierra. No sé si ustedes lo saben lo que es el diámetro, la distancia entre el centro de la Tierra y la línea exterior del círculo esférico. No habían establecido los griegos hasta el diámetro. O sea que no es que Galileo y todos ellos se les ocurrió. Había un problema de matemática, cómo establecer eso, ¿verdad? Mientras personajes como Kepler o Copérnico todavía estaban usando las matemáticas griegas. Sí, es de aquí. Yeah.
las matemáticas griegas, ya Galileo comienza a manejar las matemáticas modernas. Y esto es lo que hace que Colón, ¿verdad?, se mete en la cabeza el italiano que la Tierra es redonda. Entonces, si la Tierra es redonda, ¿qué significa eso? Que si yo salgo de un punto y le doy la vuelta, voy a llegar al otro punto. ¿Sí o no? O sea, el tipo tampoco que estaba inventando o sea, es decir, era un cálculo extraordinariamente novedoso, extraordinariamente potente, y por eso cuando el tipo sale, que se tropieza con América, porque él dijo, bueno, si yo doy la vuelta, me voy a tropezar con las Islas de las Especies, me voy a tropezar con Catay, que era la China, el nombre de la China antigua, o me voy a tropezar con Asia, porque ya se conocía que había la India, que había Asia, solo que no se conocía el Pacífico. No se conocía el Pacífico. No se conocía el Atlántico como un océano. Solo va a establecer los viajes de Colón. Y el Pacífico va a ser un descubrimiento de los españoles, ¿verdad? El establecimiento de ese mundo, del mundo completo, es decir, el establecimiento de la bolita del mundo, el mundo mundial, tal como lo conocemos ahora, es algo que hace esa revolución científica que crean los españoles, que se realiza en España, y que es el producto que lleva al descubrimiento de América, y nosotros podamos hoy hablar castellano y hablar todas estas cosas por vía virtual. Es una revolución científica de magnitudes fantabulosas, que la gente se la adjudica a los ingleses, y no son los ingleses, son los españoles los que hacen esta revolución científica, y son los que permiten los viajes oceánicos, establecer una cultura occidental en el continente americano, ¿verdad? Desde el sur hasta el norte, aunque el norte fue conquistado por franceses y no solamente fue conquistado por los españoles, colonizado por los españoles, sino que por franceses e ingleses, porque también los españoles tuvieron provincias en el norte de América, que no solamente México, sino la Florida. La Florida fue explorada por primera vez por Juan Ponce de León y estableció ciudades. Después la Florida se le vendió a los norteamericanos. Los franceses se establecieron en la Luisiana y se establecieron en la cuenca del río Ohio, en la parte norte, ¿verdad? Pero la revolución científica, esa revolución que llevó al descubrimiento de todo el continente, incluyendo el norte, fue de los españoles. Y se va a descubrir el Pacífico. Pero ustedes me dirán, pero bueno, profesor, pero si la India y los chinos viajan por el Pacífico. Sí, pero es que los indios y todos los pueblos que están en la costa del Pacífico, ¿verdad?, hacían navegación de cabotaje. No hacían navegación. Ellos no descubrieron, ellos no tuvieron nunca conciencia del Pacífico como océano. Los que más navegaban en profundidad el Pacífico, se van a sorprender, fue el Principado de Omán, ¿verdad? Que hoy ustedes no saben ni siquiera dónde queda Omán. Bueno, me imagino que sí, perdonen si los ofendí, a lo mejor sí lo saben, pero ¿saben dónde queda Omán? Lo deben saber por la guerra de Irán ahorita. Ajá, en el Golfo Pérsico. Golfo Bueno, Pérsico. si no hubiese guerra en Irán, por supuesto, ustedes ni siquiera se hubieran enterado dónde queda Omán. Entonces, profe, disculpe que lo interrumpe. Un segundito. Los pueblos asiáticos nunca supieron, los que estaban en el borde, en la orilla del Pacífico, nunca supieron que el Pacífico era un océano. Dime, Jaime, disculpa. Omán lo estudié hace años porque las monedas del Golfo Pérsico son las monedas más fuertes del mundo, y el dinar omaní es, creo que la tercera ahorita en el 2026 más fuerte del mundo. Por eso es que supe de Omán hace años. Es correcto, es correcto. Y fue muy fuerte también en el mundo antiguo. Y fueron grandes navegantes los omaníes. Entonces, ahora, es la revolución, esta revolución en España. Fíjense ustedes que ustedes que creo que han oído hablar en algún momento
del viaje de circunvalación de Magallanes y el del capitán Magallanes y del capitán Elcano, ¿verdad? Uno portugués y otro español, cuando salen a circunvalar el mundo, ¿verdad? Ahí es cuando se descubre que el planeta, es redondo y existen esos gran océanos y se establece el Pacífico. Aunque el Pacífico lo establece más bien Américo Vespucio, no sé si acuerdan en sus clases de bachillerato, Américo Vespucio, quien es el que llega a las orillas del Pacífico a través de Panamá, ¿verdad? Y por eso es que este continente se llama América, ¿no? En homenaje a Américo Vespucio. Y él es el que establece el Pacífico como un océano, que se afianza por el hecho de que hay dos capitanes que salen con un montón de barcos a circunvalar el mundo, ¿verdad? Y de esos tantos barcos que salen, solo llega uno. Magallanes muere en el camino. Es un viaje espantoso. Los tipos llegan comiéndose el barco, ¿no? Oye, comiéndose los cueros, llegan flacos. Llega un solo barco. Eso sí, cargado de especies, cargado de cuanta cosa hay. Porque fíjense ustedes la cuestión, Osvaldo, que sabe de mensajería internacional. En la mensajería y en la transferencia de mercancías, el peso es muy importante. No es lo mismo transportar un carro, que es un bicho pesado y que tiene mucho volumen, a que usted transporte clavo de olor, que es chiquito, pesa poco y es mucho en cantidad. Y cada cantidad de esa mercancía vale muchísimo. Del producto, de clavo de olor, de nuez moscada, de pimienta, de canela, etcétera, esas especies, ¿verdad? En cantidades, porque en pequeñas tan interesante. El viaje llega al capitán Elcano con una información científica brutal. Trae los cargamentos de especies, un solo barco que, bueno, que